Ya procuro que me presenten como algo mucho más que expresidenta de un país, porque es uno de los oficios un poquito más desprestigiados de nuestra región. Tristemente así hay que reconocerlo. Pero agradezco muchísimo la introducción que se me ha hecho esta mañana, agradezco mucho. Una vez más la invitación que me ha hecho FUSADES para compartir una de las tantas actividades a través de las cuales ellos han venido incidiendo en un debate de mucha mayor calidad aquí en El Salvador. Así que muchas gracias, José Ángel y Luis Mario. Es para mí un gusto siempre estar aquí con ustedes. Y algunos se preguntarán, ¿y qué hace una política hablando de tecnologías? Cuando muchísimas veces con costo los políticos pueden administrarse a sí mismos para ser capaces de expresar con coherencia en 280 caracteres a través de la red de Twitter lo que quieren decir. Pues bien, me inicié un poco en los temas estos, al igual que muchos de nosotros, como una usuaria más de las redes sociales, cuando precisamente se daba esa incorporación de las redes sociales al mundo de la política, lo que podríamos llamar esa época de oro de las redes sociales y su relación con la política, cuando apenas hablábamos de la transición hacia la web 2.0 y ya hoy vamos hacia la transición de la web 5.0 o lo que se llama la web sensorial. Entonces me inicié, como les decía, como una política más, particularmente en ese momento fue la primera campaña electoral, la mía, que se jugó en el marco de las redes sociales, y mi gobierno fue ese conejillo de indias con el cual todos en Costa Rica experimentaron los límites y el potencial de las redes sociales. Y por supuesto que yo también experimenté y utilicé las redes sociales con una serie de propósitos que en ese momento procurábamos de alguna manera intuir. Los accidentes fueron innumerables, no les puedo contar, ni siquiera una sesión daría para poder ilustrar con múltiples anécdotas lo que fue ese proceso de aprendizaje entre una gobernante y el grupo de ciudadanos que estaban observando por primera vez desde esta impresionante ágora digital que han supuesto las redes sociales, gracias a lo que yo considero una de las mayores invenciones que ha generado el ser humano, que es la Internet. Uno de los mayores, si no el mayor espacio de libertad con que hoy cuentan nuestras sociedades. Pero resulta que de aprender de error a error, nos fuimos de alguna manera ganándonos un espacio en las redes sociales, particularmente en Twitter, al punto que el grupo de usuarios de Costa Rica que se dividían en unos y otros, pero que mal que bien en esa época conversaban mucho entre sí, aun cuando no compartieran las visiones, decidieron coincidir en algo. No les gustaba yo como presidenta a muchos de ellos, pero me declararon la tuitera del año. Me regalaron en ese momento una cobija que nunca comprendí para qué, ¿verdad? Pero por lo menos llevé esa distinción. Esto hizo que en algún momento también, y ya un poco más alejada de la política, escribiese el famoso manual de cómo sobrevivir a los trinos del Twitter, que de alguna manera se convirtió en lecciones aprendidas de algunos políticos que me sucedieron. Pero ya hablando un poco más en serio, más allá de la vivencia personal, la cual todos la compartimos, he estado muy dedicada no solamente a los debates que tienen que ver con la democracia, y para mí el pilar más importante de la democracia, que es la ciudadanía en nuestros países, muy especialmente en la América Latina y en nuestro hemisferio, enseñando en algunas universidades de nuestra región, procurando comprender mejor cómo se están viviendo los fenómenos sociales a partir del uso de las redes sociales, lo cual me ha llevado además a algunas experiencias, muchas de las cuales le agradezco precisamente al señor secretario para el fortalecimiento de la democracia de la OEA, don Francisco Guerrero, por haberme dado la oportunidad de estar al frente de varias misiones de observación electoral, pero quizás dos de las más emblemáticas para nuestra región, desde el punto de vista
de los temas que hoy estamos discutiendo: la elección de Estados Unidos 2016 y la elección de Brasil 2018. Estoy en este momento, además, presidiendo la comisión global convocada por la Fundación Kofi Annan sobre los temas de elecciones, democracia en la era digital, y a punto de presentar los resultados a los que hemos llegado, con un especial énfasis en el análisis del sur global, es decir, cómo los desafíos en esta ecuación, elecciones, democracia y tecnologías digitales, se expresan especialmente en los países de menor desarrollo relativo. Pretendo hoy, en estos 30 minutos que me han concedido, básicamente hablarles de una constatación particularmente ligada a los problemas y los desafíos de la democracia y la política, hablarles de una oportunidad, porque yo, a pesar de los pesares que podamos analizar esta mañana sobre todos los dilemas que se plantean entre las tecnologías digitales y las redes sociales y la política y la democracia, sigo convencida de que la Internet supone por sobre todo una esperanza más que una amenaza a las democracias contemporáneas. Y finalmente terminar con una premisa que considero fundamental a la base de estos debates que estamos sosteniendo. La primera constatación que podemos efectivamente confirmar es que la política y la democracia se encuentran en una verdadera encrucijada. Y permítanme darles algunos datos que así lo ilustran. No son tiempos fáciles para la política ni para la democracia. No soplan buenos vientos, son vientos de tormenta, son vientos huracanados. Son momentos verdaderamente que plantean enormes retos y desafíos que nos hacen hasta dudar de si efectivamente la democracia misma como sistema debería seguir funcionando como viene funcionando. Lo primero que debería decir, y perdonen porque a mí muchas cosas me provocan, y entonces cuando leía el título de la conferencia o del seminario, precisamente quería empezar diciéndoles que la democracia del siglo XXI ya no puede ser única y exclusivamente una democracia electoral, y posiblemente ni siquiera una democracia solamente representativa. Veamos algunos de los datos de por qué estoy diciendo lo que estoy diciendo. En primer término, los problemas de la democracia ya no solamente son de países como los nuestros. El problema de la democracia es un problema global. Se habla ya desde hace más o menos unos 5 o 8 años de un problema de la democracia, de un problema recesivo, de una recesión de la democracia a nivel global. Prácticamente todos los indicadores duros asociados al comportamiento de la democracia, Estado de Derecho, libertades, independencia de poderes, etcétera, etcétera, han venido debilitándose en casi todas las regiones. Pero vean ustedes que una de las cosas más interesantes es que, si bien América Latina desgraciadamente observa esos mismos deterioros, aquellas naciones que antes eran ejemplos de democracia mucho más avanzadas, como los países de Europa del oeste o Estados Unidos, experimentan también un deterioro de la democracia. Cuando analizamos en términos comparados, desafortunadamente, y ya no solamente desde la perspectiva de alguna de las variables o los indicadores duros con los cuales podemos analizar los avances de la democracia, sino desde otra variable que cada vez se vuelve más importante de incorporar en el análisis de las acciones, decisiones desde la política y en la elaboración
de la agenda de las políticas públicas, como es la percepción ciudadana, podemos además confirmar que ahí se viene también experimentando un importante deterioro. Cada vez más los ciudadanos dicen sentirse más insatisfechos con el funcionamiento de la democracia. Pero además, en términos comparados, América Latina es donde esa insatisfacción alcanza los niveles más bajos. Acabamos precisamente de cerrar el ciclo electoral en nuestra región, el superciclo electoral, que consiste básicamente en un periodo de casi 30 meses, durante los cuales 5 de las 18 naciones de nuestra región organizan elecciones. Y cuando analizamos algunas de las variables comunes de esos procesos electorales, uno de los que más nos preocupaban era que precisamente los niveles de insatisfacción con la democracia alcanzaron en algunos de estos países niveles tan bajos como entre 18 a 25%. En El Salvador precisamente se experimentó uno de los niveles más bajos junto con México y Brasil. No en consecuencia, no en vano, obtuvimos en estos 3 países los cambios más abruptos y más radicales una vez que la gente fue a las urnas electorales a decidir. Fueron las elecciones, como yo las llamo, del enojo, del enfado. La gente votó con revanchismo. La gente votó contra aquellos que estaban en el poder, pero no solamente los desalojó con propuestas muy diferentes a las que existían. Además de un voto de castigo que prácticamente anuló, al menos en estos 3 países, a los partidos más tradicionales. Entonces, América Latina, tenemos que reconocer, pasa particularmente frente a otras regiones del mundo por una encrucijada mucho más compleja en materia de democracia. Miren ustedes este gráfico. En estos días hemos venido precisamente discutiendo sobre la preocupación de que los ejércitos parecieran volverse a convertir en los árbitros de los conflictos políticos y sociales de nuestros países. Bueno, es que de alguna manera así lo están precisamente pidiendo los ciudadanos. Es tal el desprestigio, vamos a ver si tengo aquí un puntero, no lo veo, es tal el desprestigio de los partidos políticos, del Congreso. Estamos hablando de las 2 instituciones más emblemáticas de una democracia representativa: partidos políticos y Congreso, los más desprestigiados, y esta es una constante prácticamente en toda América Latina, a pesar de que esto es un promedio global para toda la región. Las Fuerzas Armadas prácticamente duplican las opiniones positivas o la confianza que estamos depositando en los gobernantes, y más que la triplica frente a la confianza que estamos depositando en los partidos políticos. Entonces, esto nos vuelve a confirmar que estamos en un momento verdaderamente crítico frente a las instituciones de la democracia representativa. Solamente para dar uno de esos indicadores de los porqués, qué es lo que está llevando a los ciudadanos, en lo fundamental, los ciudadanos de América Latina, lo que nos están confirmando es que se gobierna para las élites, 70% en promedio, y estos son promedios que vienen desde hace 10 años. Recuerdo que participé por allá del año 94 en el primer informe que sobre la democracia lanzó el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Ya en ese momento se advertía que estábamos empezando a percibir un deterioro de la percepción de los ciudadanos con la democracia, y se advertía que si no hacíamos algo a tiempo íbamos a pasar de un enojo dentro de la democracia, como ya en ese momento se percibía, a un enojo con la democracia misma. Desafortunadamente no hicimos lo que había que hacer a tiempo y estamos hoy en ese escenario. Esa es, en consecuencia, la constatación que les quería manifestar. Estamos viviendo
una especie de distanciamiento profundo, enorme, entre los gobernados y los gobernantes, entre el administrado y la administración, entre la política y el ciudadano. De manera que tenemos la obligación de prestar atención, porque a la base de todo lo que estamos discutiendo hoy acá, esto es quizás lo más importante de observar y lo más importante de atender. Por eso muchas veces cuando me invitan a hablar de estos temas les digo, sí, con mucho gusto voy. Si bien lo mío no es lo tecnológico, no soy especialista, algo he aprendido, sin embargo advierto de que posiblemente los vaya a decepcionar, porque más allá de los temas tecnológicos siempre termino hablando de la política, porque ahí es en donde seguimos teniendo los mayores retos de nuestro tiempo. Más allá de esta, digamos, preocupante constatación, y que no es exclusivo solamente de 1, 2, 3 países, sino, como les decía, es un fenómeno global. Paradójicamente, nunca tantos ciudadanos del mundo han vivido en democracia como ahora, pero nunca como antes los ciudadanos habían estado tan enfadados con la democracia como hoy. Tenemos, sin embargo, una gran oportunidad, y es que precisamente las tecnologías de la información y la comunicación y también las redes sociales se convierten en una enorme oportunidad para vigorizar la agenda pública y la política misma. Las tecnologías de la información y de la comunicación, tenemos que reconocer que cuando hemos logrado incorporarlas a los procesos de toma de decisiones, y yo les puedo dar fe, porque así fue durante mi administración, aquellas áreas en donde logramos hacer de las tecnologías digitales una herramienta de relación con el ciudadano, una herramienta de recopilación de información, una herramienta de conversación e intercambio permanente, una herramienta de rendición de cuentas, de eficiencia, etcétera. Ahí en esas áreas logramos un éxito. Sin embargo, ahí en donde todo lo seguimos haciendo de manera tradicional, de manera poco transparente, de manera bastante oscura, ahí fue a donde conseguimos los mayores reclamos de parte de la población. Las tecnologías digitales, y así nos lo recuerda año con año el informe anual que las Naciones Unidas publica sobre este tema, permiten no solamente a la administración trabajar con mayor eficiencia, trabajar con mucha mayor transparencia. ¿Qué diferencia logramos hacer cuando empezamos a aplicarle a las transferencias sociales, uno de los nichos del clientelismo político en América Latina? Las tecnologías digitales para transparentar los beneficiarios, darle seguimiento a esa transferencia y poder además evaluar el impacto que las mismas tienen. ¿Qué diferencia logramos hacer cuando aplicamos las tecnologías digitales a los sistemas de compra pública, que es a donde históricamente ha radicado el mayor nivel de corrupción en nuestras administraciones? Una vez que ponemos las tecnologías digitales, logramos conocer con precisión todos los ciudadanos por igual, los requisitos de la licitación, los criterios de adjudicación, los precios a los cuales estamos contratando, los porqués, la calidad de los productos, etcétera, etcétera. De manera que se convierten en esa respuesta que por sobre todo ha generado el enojo ciudadano, que es la preocupación sobre administraciones oscuras, pocas transparentes y plagadas de corrupción. Pero además las tecnologías digitales le permiten al ciudadano un mucho más fácil acceso a los servicios que la administración provee. Logramos reducir distancias, espacios, y entonces los ciudadanos tienen las posibilidades ya reales y efectivas de poder acceder a los servicios. Y finalmente, lo que más me interesa destacar
es que las tecnologías digitales también permiten ampliar la participación de los ciudadanos. Las redes sociales, tenemos que reconocer que se han convertido en ese, como lo decía al principio, en esa especie de ágora digital, en donde ya no existen barreras de tiempo ni espacio para que la gente se exprese con libertad, para que la gente formule denuncias, pero también para que la gente busque tener mayores niveles de incidencias. De alguna manera, aquí lo que estamos reconociendo y lo que estamos viendo es que para muchos ciudadanos las redes sociales ha implicado comprender que la democracia era mucho más que el ejercicio del voto, y han descubierto que existe una vida política entre elección y elección. Uno de los indicadores, o el único indicador que mejora en estos análisis sobre la situación de la democracia a nivel global, y fundamentalmente utilizo los datos de la unidad de inteligencia de la revista The Economist, que considero es uno de los estudios más serios que año con año nos presenta este panorama sobre la democracia global. En el año 2018, la revista The Economist nos decía que las variables fundamentales de la democracia se seguían deteriorando, pero que solamente había una variable, escuchen ustedes, una única variable que venía mejorando. Y esa variable es la variable amarilla, que es la de la participación política. Y a mí, déjenme decirles que me pareció de las cosas más hermosas y más esperanzadoras que he escuchado hasta ahora. Porque hemos venido diciendo, y lo que estamos esperando es que esto no haya sido solamente una pose discursiva. Por muchos años, desde la política, hemos venido diciéndole a los ciudadanos, es que tienen que participar, es que no esperen la solución de nosotros, es que no miren a una política vertical, es que ustedes son parte no solamente del problema, sino también de la búsqueda de la solución. Pues bien, aquí lo tenemos. Las personas, los ciudadanos, están participando más. Y esto, déjenme decirles, por supuesto que es sobre todo una hipótesis, pero cada vez más compartida con muchos estudiosos, que esta participación, estamos convencidos, ha venido de la mano de las tecnologías digitales y de las redes sociales. Entonces, de alguna manera, amigas y amigos, lo que estamos es viendo que los ciudadanos están aprovechando esta oportunidad, están canalizando sus preocupaciones, sus emociones, su enojo, como mejor se lo permiten en este momento las herramientas digitales. ¿No seremos más bien aquellos que estamos todavía anclados en la política y en la forma tradicional de ejercer gobierno y de ejercer democracia, quienes no logramos intuir estos cambios y correr un poco más para ver cómo vamos empatando un mundo con el otro? Yo pienso que tiene mucho que ver con eso. Ahora bien, no quiero, por supuesto, aquí pecar simplemente de ingenua. Tenemos muy claro que así como una herramienta que son las tecnologías digitales, tiene todo un potencial para fortalecer a la democracia y complementar muchos de los fenómenos políticos, y así como hay mucha gente que la está usando de buena fe, cargados de ilusiones de poder efectivamente llevar adelante una voz más fuerte y más poderosa, así también existe el uso malicioso de las redes sociales, porque en el fondo no hay invención humana que simple y sencillamente tenga una especie de sello de neutralidad. Cualquier invención que el hombre ha creado se puede usar para el bien, pero también se puede usar para el mal. Y de ahí que entonces el balance
al que de alguna manera nos llama el uso de las tecnologías digitales en cuanto a los distintos aspectos que tienen que confluir para el uso responsable de las mismas, sea un balance sumamente delicado. Hemos venido constatando, particularmente al haber dejado atrás esa época dorada de las redes sociales, cómo las mismas empiezan a llenarse de una serie de conceptos que ya cada vez nos resultan más familiares y que se van apropiando de la jerga misma cada vez que hablamos de las redes sociales. Temas como el ciberterrorismo, como el hackeo, temas como la desinformación, como el fake news, los deepfakes, etcétera, etcétera. Sin embargo, también tenemos que reconocer que ninguno de estos fenómenos, particularmente los que más nos preocupan, como los fake news, la desinformación, el discurso del odio, han sido creados por las tecnologías. Pero si es que las noticias falsas son tan antiguas como las noticias mismas, el discurso del odio es tan antiguo como el discurso mismo. ¿Cuántos capítulos de la historia humana nos han llevado a grandes tragedias sin que en esa época existieran las redes sociales? Lo que sí es cierto, y Francisco Guerrero así lo subrayó, lo que sí es cierto es que las redes sociales han dotado a todos estos fenómenos tan antiguos como la convivencia humana misma de un nivel de amplificación por la mayor cobertura, por la velocidad con que ahora fluye la información y por el fenómeno de la viralización, las han dotado de una amplificación que antes habría resultado inimaginable. Y entonces también es cierto que estamos obligados a actuar frente a la tecnología misma. O sea, más allá de los retos y los desafíos que tiene la política y que tiene la democracia, tenemos también algunos desafíos que administrar desde el punto de vista del funcionamiento de las redes sociales. Hay muchos elementos distintivos de las mismas, pero a mí me parece que los elementos que tienen que ver con la velocidad, la viralidad, los temas del anonimato, los temas de las burbujas de información y de discusión que se hacen, al cual se le da la denominación de la homofilia, es decir, es un poco esa tendencia de los seres humanos a convivir y a discutir solamente entre pares. Esos son algunos de los elementos a los cuales sin lugar a dudas debemos prestar atención. Pero hay que saber también hacerlo, porque yo le tengo tanto miedo al que sigamos dejando estos fenómenos simplemente fluir sin ningún tipo de contención, como a los mecanismos de contención mismos. Es decir, aquí, si no enfrentamos los desafíos regulatorios que las redes sociales y las tecnologías digitales nos están planteando, podemos terminar con respuestas que sean casi peor que algunos de los efectos nocivos que estamos viviendo del uso malicioso de las redes sociales. Y entonces, aquí es algo que me interesa destacar y que ha sido parte de las constataciones que hasta el día de hoy podemos presentar como resultado de la comisión que está trabajando sobre este tema a nivel global. Y es que hemos logrado constatar, a raíz de una serie de análisis de casos, desde casos tan extremos como el genocidio fundado en diferencias religiosas en Myanmar contra la minoría musulmana, hasta algunos procesos electorales recientes como la India, Nigeria o el caso de Brasil. Y es que hay ciertos factores de contexto que tienden a agravar el uso malicioso y perverso de las redes sociales. Cuando las mismas operan en contextos de alta polarización política y social, de bajos niveles de confianza en las instituciones, en entornos mediáticos ya sumamente partidistas, y esto no es ninguna novedad en nuestros países. Mentiría quien dice que las redes sociales vinieron a facilitar la partidización de los medios de comunicación.
En nuestros países muchos medios se compraban en la época electoral, sino antes de los mismos, y tomaban partido desde el inicio, y no había objetividad, y había desinformación, y había fake news a través de los medios tradicionales. Cuando además encontramos un entorno mediático ya maleado, y finalmente cuando encontramos bajos niveles de alfabetización digital, el fenómeno de la desinformación, de los fake news, de los discursos del odio a través de las redes sociales, tienden a generar un impacto mucho mayor que en aquellas sociedades en donde estos elementos están muchísimo más aplacados o con muy baja percepción. De ahí que entonces vean ustedes que no nos extrañe, en consecuencia, que algunos de los procesos electorales que han tenido lugar, sobre todo en los últimos 5 años, aquí y en otras regiones, o que algunos procesos referenciales, como los que se vivieron en Inglaterra con el Brexit o en Colombia con el Plan de Paz, hayan precisamente sido procesos sumamente vulnerables porque se conjugaban muchos de estos factores que les estoy mencionando. Por eso también es que el efecto malicioso de las redes sociales se vuelve especialmente pernicioso en los momentos electorales de los países, porque son momentos de gran tensión, son momentos que tienden a generar una política más binaria, más polarizada, y en donde además cada vez invierten mayor cantidad de recursos para poder manejar baterías de mensajes automatizados que afecten esos procesos electorales. ¿Qué hacer frente al problema? Yo no pretendo esta mañana señalarles algunas recomendaciones muy puntuales. Nos preocupa más a estas alturas, antes de que presentemos los resultados finales del informe, sí llamar la atención sobre lo que consideramos son algunos lineamientos que deberían regir todo lo que es materia de gobernanza de las tecnologías digitales y de las redes sociales. Entre ellos mencionamos la necesidad y la importancia de reconocer que las plataformas tecnológicas hacen parte del entorno mediático. Han venido muchos de ellos defendiéndose de que son una cosa distinta. No es así, y creo que ya a través de las comparecencias que muchos de los representantes de estas plataformas tecnológicas han tenido en los congresos respectivos de sus naciones, hemos podido confirmar que hacen parte del entorno mediático, de manera que tienen que rendir cuentas, tienen que someterse a un mínimo de regulaciones relativamente estandarizadas para poder, digamos, garantizar que el debate público que se va a alimentar desde las redes sociales tengan las características que les hemos venido exigiendo también a muchos otros medios de comunicación tradicional. La regulación es una que debe, sin lugar a dudas, velar por dos tipos de derechos que hacen parte de un sistema democrático: la libertad de expresión y también la protección de los datos privados y personales. En tercer término, esa gobernanza de la Internet, esas regulaciones de los distintos fenómenos que se expresan a través de la misma, como las redes sociales, deben procurar abordarse no en solitario. No queremos aquí que ningún gobierno, que ninguna empresa tecnológica en solitario se vengan a convertir en censores, en curadores de la información que fluye en las plataformas digitales. Debemos ser capaces de abrir un debate amplio, transparente y con convocatoria de representantes de diversos sectores de nuestras sociedades. Y finalmente, el elemento de la alfabetización digital es el fundamental. Si pretendemos abordar la gobernanza de la Internet con los mismos estándares burocráticos con que abordamos la gobernanza de muchos de los fenómenos de nuestros países, déjenme decirles que vamos a volver a fracasar. Los cambios muchas veces no los hacen las regulaciones mismas, ni la ley, ni siquiera un cambio a la Constitución. Los cambios lo hacen la cultura política, lo que invertamos en la gente,
el conocimiento, el criterio de una población que sepa discriminar entre lo que es falso o verdadero, entre lo que es justo o injusto, entre lo que le conviene o no le conviene a la democracia misma. Y finalmente, para ir cerrando, les decía que terminaría hablando de una premisa esencial y fundamental que tiene que ver con el tema de que frente a cualquier fenómeno, y especialmente aquellos fenómenos tan poderosos, tan potentes, como los avances tecnológicos que el hombre ha venido creando, frente a ello siempre será fundamental el elemento de los valores y el elemento de los principios. Como ya les mencionaba, difícilmente podemos hacer el caso en el sentido de que las redes sociales han creado muchos de los problemas que hoy nos están angustiando. Son precisamente las industrias, por ejemplo, electorales, que han venido a encontrar un nuevo negocio para hacer campañas políticas. Son los políticos que están de alguna manera aprovechando esa polarización social para lucrar con ello, y en lugar de tratar de construir un liderazgo responsable, están abonando al populismo y a la demagogia como nunca antes. Son precisamente los partidos políticos que, llegado el momento, se les olvida discutir los temas de fondo y recurren precisamente al descrédito, no solamente de su oponente, sino también al descrédito de las instituciones electorales que administran los procesos. Creo que a partir de, por lo menos, esto que quizás les dicen muchos a ustedes, que puso en evidencia el caso de Cambridge Analytica y toda la red de irregularidades que tuvieron lugar en torno a esta campaña electoral, me parece que ahí queda más que claro el gran reto y el gran desafío que los valores a la base de estos fenómenos están suponiendo, si lo que queremos es preservar nuestras democracias. Cambridge Analytica se convirtió para muchos de nosotros en un referente de todo lo que no deberíamos hacer en política. Pero la mala noticia es que me temo que seamos minoría, porque a la vez se convirtió en un referente para muchísimos más de lo que sí hay que hacer en una campaña electoral, si el objetivo que interesa es llevar a mi candidato a toda costa a la presidencia de un país o a ganar una curul legislativa. Hoy sabemos que herramientas tan poderosas como el neuromarketing, como el macrotargeting, como las deepfakes, todo esto alimentado por el potencial de la inteligencia artificial, pueden de verdad volcar una elección en cuestión de días o en cuestión de semanas. De manera que, amigas y amigos, quizás cierro un poco con la nota compleja, desafiante, de que es cierto, preocupémonos por el papel de las redes sociales, preocupémonos por discutir las adecuadas regulaciones que debemos aplicarles a las mismas, preocupémonos por ver cómo contenemos el efecto malicioso que las mismas están teniendo en la calidad de las democracias de nuestros países, en la calidad de los procesos electorales. Pero por sobre todo, tenemos que recordarnos a nosotros mismos que la gran tarea pendiente que tenemos por abordar es conformar sociedades mucho más inclusivas, en donde la democracia se muestre en su cara más participativa, más generosa y más proclive a incorporar a quienes han quedado excluidos. Si muchas veces no nos gusta lo que vemos en las redes sociales, con solamente hacer ajustes regulatorios a las redes sociales mismas, no vamos a cambiar la realidad. En el fondo, las redes sociales no son más que el espejo en donde estamos viendo reflejados las sociedades que hemos venido nutriendo por muchos años. Muchas gracias.